Maestro. Prepárese para escuchar dentro de los próximos minutos una nueva edición del programa Al Son de Trompetas, un espacio radial en el cual usted podrá acercarse confiadamente a las Sagradas Escrituras y obtener respuestas convincentes a muchas de las grandes inquietudes del hombre. Aquí estamos nuevamente con ustedes acompañándoles en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ahora con un nuevo capítulo de Huellas del Maestro. Hay una ley divina y también se encuentra esa ley inserta en la naturaleza, que todas las cosas comienzan pequeñas, pero deben crecer, deben desarrollarse. Tú ves, por ejemplo, una semilla, tú plantas una pequeña semilla, pero luego se va desarrollando, va creciendo hasta formar una planta o incluso un árbol muy grande para dar frutos. Un pequeño niño para nacer tiene un proceso, ¿cierto? Pequeño, pero se va desarrollando. Es una ley de la naturaleza. Y muchos de los sueños que nosotros tenemos comienzan también de manera pequeña. Estoy aquí con nuestro amigo Miguel. Y él nos va a comentar un poquito, vamos a conversar sobre este comienzo pequeño de algo que para nosotros hoy es muy importante aquí en Chile. Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy en Huellas del Maestro. Puedes escucharnos, buscar nuestra señal. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Hola, ¿cómo estás, querido Miguel? Gusto saludarte. Muy bien, pastor. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, hoy día te invitamos porque queremos conversar sobre los pequeños orígenes de las cosas, ¿cierto? Las cosas pequeñas que Dios hace que vayan creciendo y desarrollándose hasta formar cosas mayores. Hay un principio, ese principio me gusta, es muy interesante. Todo lo que comienza pequeño, en el reino de Dios, todas las cosas comienzan pequeñas, pero luego van creciendo y desarrollándose, ¿cierto? Hasta llegar a ser mayores, mucho más grandes. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre un sueño que comenzó en tu corazón. Cuéntanos un poco sobre ese sueño. Claro, era el sueño de cómo llegar a más personas con el mensaje de Dios. ¿Cómo llegar a más personas con el mensaje de Dios? Y veíamos el interés que tenían mucha gente de conocer al Señor. Estudios bíblicos le dábamos, caminábamos por las calles, tocando puertas. Ya. Y era hermoso como la gente los abría las puertas y le entregábamos el mensaje. Pero después pensábamos... ¿Había una buena recepción de las personas para escuchar la palabra de Dios? En aquellos años era mejor que ahora. ¿De qué año estamos hablando? Hablemos del año... Bueno, yo cuando llegué como al 78 aquí y bueno, en ese tiempo era muy bien recibida la persona. En los años 70, claro, 80, por ahí. Claro, pero así avanzamos por muchos años, alabando a Dios, sirviéndole. ¿Tú encuentras que ahora es más difícil para las personas aceptar un mensaje? Sí, yo creo que no tan solo a las personas de mundo, como algunos lo llaman, ¿cierto? Sino que aquellas personas que no tienen tanto interés de las cosas de Dios, están más involucrados en sus trabajos, en el desarrollo de su familia, y la gente como que se ha olvidado un poquito que hay que darle una oportunidad también a Dios. En aquella época tal vez era más fácil ir por la calle, golpear una puerta y entrar en contacto con las personas y conversar. ¿Hoy en día has hecho la prueba? Sí, igual, pero partimos dando estudios bíblicos a veces y se los cortan los estudios bíblicos porque como que la gente no tiene tiempo. Y después hemos tomado otras estrategias para poder avanzar, cómo llegar mejor a la gente.
cómo incentivar a la gente. ¿Cómo poder transmitir un mensaje Claro. más efectivo? Bueno, en todo esta idea entonces tuya de poder transmitir mensajes de esperanza con mayor efectividad, ¿qué es lo que surge en tu corazón ahora? ¿Cómo poder hacer? ¿Tú oraste a Dios, le preguntaste, Señor, qué puedo hacer? Sí, muchas veces cuando la gente nos dejaba los estudios bíblicos cortados, entonces decíamos, pero ¿cómo podríamos entrar a la casa de esas personas sin molestar tanto? Y de ahí el sueño empezamos a pensar, debiéramos buscar una fórmula mejor, y la mejor fórmula que encontramos era poder tener un programa radial. Hacer un programa en la radio. Exactamente. ¿Y eso fue alrededor de qué año más o menos? Y hablemos de unos 10, 12 años atrás, Ya. o más a lo Yo mejor. diría que un poco más. ¿no? Más, yo creo. Yo ya me perdí del tiempo cuando comenzamos. Y la idea era ampliarlo con un mensaje que debiéramos llegar a más personas. Y sin embargo lo veíamos un poquito difícil. Bueno, y cuando tú tuviste ese sueño, querías hacer, ¿lo compartiste con algunas personas? ¿Cómo fue la receptividad de ese sueño tuyo? ¿Te dijeron, ya, vamos adelante? ¿O algunos dijeron, no, no se puede? ¿Cómo fue la situación, la primera reacción? Bueno, uno siempre tiene amigos en la iglesia. Yo tengo un amigo, ¿cierto? Hermano Leonel Fuentealba, con quien yo me acerqué a él y le dije, mire, tengo esto, podríamos hacer esto. Y recibí un apoyo de él, como diciendo, vamos, podemos hacerlo. ¿Y por qué no? Consultemos en las radios cuánto los cobran. ¿Y por qué no llevar estos estudios bíblicos a la radio? Entonces tomamos una decisión. Lo presentamos también en la iglesia. Y no tuvimos mucho apoyo por la escasez de dinero. Sin embargo, teníamos testimonios que cuando la iglesia se ponen 2 o 3 de acuerdo para hacer algo, el Señor ya va a estar de nuestro lado. Tú dijiste algo muy importante, tomamos la decisión. Y creo que en la vida, y sobre todo también en la vida cristiana, es muy importante tomar decisiones. Y esas decisiones son muchas veces obradas simplemente por la fe. Porque tenemos que dar pasos de fe en la vida, tomando decisiones. No tenía los recursos aparentemente, había un sueño de por medio, pero tomaron una decisión, vamos a ir adelante con la ayuda de Dios. Sí, y lo tomamos esa decisión, entonces fuimos a consultar y lo hicieron un precio. Ya. Y ese precio, decíamos, nosotros podemos alcanzarlo. Entonces le dije, ¿qué le parece si yo voy a financiar el primer mes? Y el pastor que teníamos en aquel entonces, que me acuerdo se llamaba Raúl Larrondo, hace años que no lo veo, el pastor dijo, bueno, si toman la decisión, yo estoy con ustedes, o sea, yo voy a predicar, no voy a tener problemas. Entonces lo sentimos apoyado por otras personas, así el Señor lo iba colocando a aquellas personas que también pensaban igual que nosotros. Entonces, de manera personal, tú decidiste dar una ofrenda y Sí. pagar ese primer mes del programa radial. Y puedo dar testimonio que al final del mes teníamos dinero junto como para estar en 3 radios. Entonces dijimos, vamos súper bien, la gente, los hermanos entendieron que con un pequeño aporte que podríamos hacer en aquello entonces de 500 pesos mensual cada uno, y como éramos como 150 y tantos hermanos, podríamos nosotros estar predicando, una persona que estuviera predicando casi todos los días. Entonces mostramos la parte de tan bajos recursos en forma personal, las cuales podríamos hacer grandes cosas con el Señor. Mira, lo que tú dices es muy importante porque a veces nosotros nos ponemos obstáculos pensando de que no es posible alcanzar algunos sueños para Dios en este caso, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros avanzamos por fe y también somos generosos, tal vez con lo poco que tenemos y lo ponemos en las manos de Dios, el Señor toma eso y lo multiplica de tal manera que puede ser de beneficio para muchas otras personas y sin duda va a desarrollarse ese proyecto de manera mucho más grande de lo que habíamos pensado, ¿no? Sí, es justamente porque nosotros después que estábamos ya predicando el Evangelio nos dimos cuenta que habían otras necesidades, las cuales las tomamos y lo lanzamos, porque no tan solo se predicaba, sino que también está el hogar y familia, teníamos temas, por ejemplo, de salud, y en el tema de salud que comenzó la radio a trabajar con las personas, teníamos parte de desarrollo para las personas y hacíamos operativos médicos.
O sea, no solamente se involucraron en la parte radial, sino que a través de la radio Sí, ustedes comenzaron a desarrollar otros programas hacia la comunidad. sí. ¿Ah? Sí, íbamos al campo, atendíamos mucha gente. También puede agradecer a Dios uno porque Dios tocaba corazones, por ejemplo, de distintas denominaciones religiosas que venían a nosotros y decía yo le voy a cooperar. Tal vez no le hemos mencionado a nuestros amigos el nombre del programa. ¿Cómo se llama el programa? El nombre del programa se llamaba Al Son de Trompetas. Al son de trompeta. Claro, se buscó y alguien dio ese nombre y se le colocó ese nombre. Al son de trompetas. Un espacio radial en el cual usted podrá acercarse confiadamente a las Sagradas Escrituras y obtener respuestas convincentes a muchas de las grandes inquietudes del hombre. Cuando comenzamos con radio, no me acuerdo en este momento la radio que comenzamos nosotros, pero le digo que era de transmitir de lunes a viernes. Y en otras radios se transmitía solamente el día domingo. Pero sí teníamos muy buena recepción, la gente escuchaba, los llamaba cuando estábamos en radio. Yo tuve la oportunidad también de estar entregando el mensaje directo en radio y tener el privilegio de que alguien llamaba, que se interesaba, que estaba oyendo. Bueno, y ese sueño comenzó a crecer, pero me imagino que después de esos programas ustedes comenzaron a visualizar que otras cosas mayores podían hacer. Sí, lo grande de nuestro sueño era tener una radioemisora, la cual era inalcanzable. Pero la fe, al ver cómo la gente se agregaba, no la perdían. O sea, el Señor nos mostraba que algo podría suceder. Y así fue que un día sucedió. Lo mandaron a ofrecer dinero desde Brasil. Nosotros no conocíamos a esas personas, hasta el día de hoy no las conozco. Sin embargo, llegó un ofrecimiento para aquellas personas que estuvieran interesadas en radio. Y ahí fue que le dijimos al pastor, vaya y converse con esa gente. Porque era el Señor que estaba contestando, el sueño se podría hacer realidad. Y le fue muy bien, porque llegó y nuestro deseo era predicar el Evangelio. Por lo tanto, nosotros cuando no encontramos dial acá en Temuco, nosotros dijimos donde sea en Chile, porque es para predicar el Evangelio. Es para que muchas personas conozcan a Jesús y se salven. Entonces se encontró allá por Concepción una radio y se compró la primera radio. Qué maravilloso, porque se compró una radio ahí en Penco, Sí, allá creo que. ¿cierto? Sí. Y la radio que existe hoy en Penco es una de las radioemisoras más potentes que tenemos dentro de la cadena, podríamos decir así, de Nuevo Tiempo. Porque este sueño que comenzó a crecer de tal manera que no solamente existe hoy una radio en Penco, como fue la que ustedes soñaron. Hoy día tenemos 29 radios a lo largo del país. Un sueño que comenzó pequeño, tal vez, con un programa, ¿cierto? Dios lo tomó en sus manos y ahora tenemos 29 radios transmitiendo las 24 horas del día el mensaje. Pienso en un versículo bíblico. ¿No podría ser también parte del versículo que dice cosas que ojo no vio ni oído yo y que han pensado ni han entrado en el corazón de hombre son las que Dios prepara? Entonces nosotros nunca pensamos esa amplitud que iba a tener. Sin embargo, creemos que cuando algo se hace para Dios, Dios responde. Así es. Nosotros ya tenemos esas 9 radios aquí en Chile y Dios no paró por allí. El sueño no paró solamente en radio. Dios también, de ese comienzo, de ese sueño, lo amplió aún más a la televisión. Y por la gracia de Dios, hoy día tenemos 7 canales de televisión abiertas aquí en Chile. Los orígenes de Nuevo Tiempo Chile estuvieron en el sueño de algunas personas. Y gracias a Dios el Señor lo tomó en sus manos como una pequeña semilla que se plantó, pero que Él la hizo crecer, germinar, florecer, y hoy día está dando muchos frutos. Tenemos también con nosotros a nuestro amigo y hermano Leonel, que también formó parte de este sueño tan importante. El primer programa que se transmitió fue el 3 de mayo de 1993. El año 93. Por la emisora Amor de Padre Las Casas. Ya.
¿Y ahí quién comenzó haciendo el primer mensaje? El primer predicador de la radio fue el pastor que estaba en el distrito acá de nuestra iglesia, Raúl Larrondo. Ya. Y él comenzó entonces a tener una serie de mensajes de familia, también de salud tenía. Posteriormente agregamos el programa de salud. Ya. Pero él empezó a predicar acerca de la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue desarrollándose la radio? ¿Ustedes tuvieron que implementar alguna cosa ahí? Bueno, nos encontramos que nos empezaron a dar posibilidades fuera de Temuco de otras radios que los ofrecieron espacios. Y vimos la necesidad de poder implementar una sala de grabación para poder grabar. Por ejemplo, los temas los grabábamos en cassette, ¿ya? Y mandábamos los temas y para poder que el programa Son de Trompetas también se transmitiera allá. Y el Señor nos dio tantas posibilidades que tuvimos la oportunidad de tener en 8 radios del mismo programa mandando los grabados, incluso fuera de Temuco. Tuvimos en Mulchen, tuvimos en Carahue y en Villarrica, donde nos ofrecieron los espacios y nosotros mandamos nuestro programa y se escuchaba en esas radios. Ustedes formaron ahí un equipo de trabajo y también compraron los equipos de grabación, implementaron la sala para poder grabar. Claro, en primer lugar tuvimos que formar una comisión de radio, la cual un servidor fue el que tenía la responsabilidad de esta comisión y también de buscar los financiamientos, digamos, para comprar los equipos y todo el material que teníamos que tener para poder enviar estos programas, ¿no es cierto? Y solicitamos a la iglesia Amanecer en el segundo piso una salita, la cual la preparamos para poder grabar, ¿no es cierto? La implementamos comprando equipo y así pudimos seguir con este programa llegando a otras emisoras para transmitir el programa Al Son de Trompeta. Qué lindo, cómo fue creciendo. Sí. Lo que empezó en una sola emisora, después ya tenían ¿cuántas? En 8 8 radios, 8 radios ya. logramos detener el programa. Qué maravilloso. Claro, cuando nosotros vimos por primera vez en la televisión aquí, fue una alegría muy grande que el Señor, aparte de tener radioemisora, permitió que también se pudiera transmitir por el canal Nuevo Tiempo, y eso fue maravilloso para nosotros. Yo creo que, mi querido hermano Leonel, una de las cosas más importantes que se ha mencionado, que también se ve en su corazón y se refleja en sus ojos, Sí. es la alegría y el deseo de ver a Jesús regresar pronto y de predicar su evangelio. Yo creo que el sueño que ustedes tuvieron de poder predicar el evangelio, el Señor lo tomó en sus manos y ha estado haciendo esto a través de las ondas de radio. Bueno, que fue la primera radio que tuvimos fue en Penco, justamente, que fue el Sí. sueño que ustedes tenían. Sí. No fue aquí en Temuco, pero no importa, el Señor lo puso ahí en Penco gracias a lo que ustedes querían, ¿cierto? Y comenzó el 1 de noviembre del año 1999. Claro. Para nosotros no era, digamos, que tenía que ser en un lugar determinado, sino el sueño era que tener una radio para predicar el Evangelio de Dios, ya que como hijos de Dios nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar este mensaje tan maravilloso de la salvación al ser humano, a las personas. Entonces, para nosotros el lugar no significaba ningún problema, sino la importancia era que esa radio fuera con el fin de predicar el Evangelio y preparar a este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, querido hermano Leonel, ¿algún resultado de todo este sueño, esta obra que ustedes han hecho? Bueno, el Señor nos dio el privilegio de ver a bautizarse personas aquí en nuestra iglesia que a través del programa, por escuchar el programa, el mensaje, ellos tomaron decisión de bautizarse. Y entregar su vida al Señor. Y también incluso tenemos una persona que era un locutor de una de las radios que poníamos el programa, ¿Ya? que él siguió estudiando porque le interesó mucho, digamos,
el programa, lo que allí se predicaba. Y también él se convirtió, se bautizó después de haber escuchado el mensaje. Así que el Señor nos dio ese privilegio de ver algunos resultados ya de esta obra de programa radial. O sea, en la misma radio, el locutor que El los locutor, acompañaba, o el que estaba en el control ahí. El que ponía El control, entonces, de la radio. Ahí, sí, de la radio. Mientras escuchaba lo que se estaba hablando, Él también aceptó a Cristo en su aceptó a corazón. Cristo y se bautizó. Qué maravilloso, Sí. qué linda obra. Realmente, hoy en día también a través de la radio y televisión, muchas personas llaman por teléfono. Mi oficina queda al lado de la secretaria de Nuevo Tiempo, fíjese. Y yo escucho como todos los días las personas llaman pidiendo un estudio bíblico, quieren conocer más del Señor. Todos los días cantidades. Hasta lo que va al corrido de este año, ya nosotros hemos entregado más de 1000 estudios bíblicos a través de radio y televisión Nuevo Tiempo. Todo para la gloria de Dios. Ahora, nosotros acá también teníamos implementado una oficina, había una persona que dimos el teléfono y recibía todos los llamados porque ofrecíamos cursos también por radio y le hacíamos llegar a la gente, o sea, el mismo sistema que tiene la radio ahora, nosotros le hacíamos llegar, tomábamos los nombres, los visitábamos, le llevábamos los cursos y llamaron muchas personas para recibir los estudios también con ese sistema. Ese espíritu misionero, ese espíritu de entrega, de amor por las personas, es lo que sin duda el Señor también vio con simpatía, con agrado, con alegría. Correcto. Y los ha bendecido a ustedes y también a muchas personas, a nosotros que formamos ahora parte de este equipo maravilloso, de esta red de radioemisoras Nuevo Tiempo Chile y también de estos canales de televisión que están transmitiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mensaje de esperanza. ¿Qué piensa ahora Lionel en su corazón al ver todo esto? Sigue nuestro sueño que a través de la tecnología, ya sea de la radio y del canal Nuevo Tiempo, este mensaje maravilloso llegue a todo el mundo y se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, entonces dice que vendrá el Señor en la nube de los cielos. Y ese es el sueño que tenemos y el sueño que ahora estamos esperando. Y para eso nos estamos preparando. Gracias a Dios vemos cómo el mensaje está siendo predicado. Sí. Hace unos días atrás participé de una reunión en otro lugar donde se hablaba justamente sobre que aún hay tantos y tantos países en el mundo que no han recibido el mensaje de salvación, donde ni siquiera se conoce el nombre de Jesús. Y el pastor que nos hablaba justamente nos decía que en esos lugares incluso no es fácil llegar con la palabra de Dios. Hay impedimentos para poder predicar el Evangelio, hay impedimentos para poder hablar del Señor. Gracias a Dios nosotros aquí en este país tenemos la libertad para poder hablarles a otros de Cristo, ¿cierto? En cualquier lugar nosotros podemos hacerlo sin mayor dificultad, no así en otros lugares. Pero él nos decía que están enviando, usando tecnología para poder enviar algunas pequeñas radioemisoras, a veces de aviones, los tiran en paracaídas y caen en diferentes lugares donde las personas pueden recibir esos receptores y algunos llevan ya los mensajes grabados, la Biblia grabada, temas grabados para poder conocer en su lenguaje las verdades maravillosas del Evangelio. Qué maravillosa la obra que se está haciendo. Entonces vemos cómo el Señor de una u otra manera está utilizando este medio que es tan fácil para poder llegar al corazón de personas, está usando este medio para poder predicar el Evangelio. Ustedes tuvieron un sueño que se hizo realidad, pero no solo en una sola radio, sino en muchas otras y también en la televisión. Correcto. Y seguimos orando para que Dios nos siga abriendo más y más puertas para poder seguir predicando el Evangelio. Eso es la idea, que esto siga creciendo día a día y que el Señor vaya bendiciendo tanto el trabajo, ¿no es cierto?, de la tecnología, para que muchas personas puedan encontrar a Cristo como su Salvador personal. Yo creo que Dios puso en el corazón de ustedes ese deseo. Y sin duda que debe también estar ese deseo en el corazón de muchas otras personas. Correcto. Y yo te agradezco de todo corazón, mi querido hermano Leonel, por ese sueño maravilloso que tuvieron, ¿cierto? Y cómo dejaron
que el Señor los utilizara poderosamente. Correcto. Porque gracias a ese sueño es que Nuevo Tiempo Chile existe aquí hoy. Nuevo Tiempo Chile quiere seguir desafiando a las comunicaciones. Esperamos continuar en esta senda, ya sea con las escenografías, con guiones en el área de la ficción, con vivificadas predicaciones o ya sea con un pequeño grano de arena en esta hermosa labor que realiza la red de Nuevo Tiempo en todo el continente. Nuevo Tiempo, tenemos que cambiar. Nuevo Tiempo, desafiando el mundo de las comunicaciones en el tiempo del fin. A veces soñamos cosas pequeñas, pero si las ponemos en las manos de Dios, esas cosas pequeñas, el Señor las hará crecer y las utilizará de manera poderosa para su obra. Yo te invito también para que tú, aunque tengas tal vez poca fe y estás pidiéndole algo a Dios hace tiempo, no descanses, no dudes. Deposita tu confianza en Dios. Dios se manifiesta en las cosas pequeñas y Él las hace crecer. Yo te invito para que confíes más en Dios. Puedes hacerlo a través del estudio de su palabra, puedes conocerlo más a través de la oración. Y nosotros te ofrecemos también en forma gratuita una guía de estudio de la Biblia. En este momento está el teléfono en tu pantalla, lo puedes pedir ahora mismo y lo vamos a enviar cuanto antes en forma gratuita. Yo quiero agradecer tu sintonía. Te invito para que continúes participando del canal de la Esperanza Nuevo Tiempo. Nos volvemos a encontrar en un próximo Huellas del Maestro. Huellas